Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estimados y estimadas colegas de la República Federativa del Brasil. Para nosotros es un honor recibirlos en nuestra casa en la Asociación de Magistrados del Uruguay. Para nosotros es un honor haber logrado un objetivo que lo empezamos por allá por abril con mi gran profesor Jacinto Nelson, a quien todos ustedes conocen. El esfuerzo de él es lo que ha permitido que todos estemos acá. La intención que tenemos y que en un principio nos habíamos propuesto con Jacinto era una suerte de intercambio entre la experiencia que nosotros estamos teniendo del Código del Proceso Penal uruguayo, con un año de vida a partir del 1 de noviembre de este año, un año. Entonces, pretendemos de alguna forma y en una manera un tanto de paneo general, plantearles las dificultades que hemos tenido, pero fundamentalmente las bondades, a partir de lo cual ustedes pueden captar esta experiencia y eventualmente replicarla en su país. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes, fundamentalmente a gente que ha venido del extremo norte, la señora fiscal que vino de Pará. Muchas gracias por su presencia, nosotros por la presencia. En cuanto al idioma, sé que si nosotros hablamos pausado, ustedes nos entienden bien. Trataremos de vagar, como dicen ustedes, ¿no? De vagar. Creo que a través de esta modalidad de expresión seguramente nos van a comprender, y si no, háganselo saber yo pongo a Jacinto Nelson, que es el que más sabe de portuñol, y con mucho gusto trataremos de traducir la inquietud. El programa que nosotros planteamos, ya les digo, en un paneo general, es una primera parte con una introducción a propósito del cómo se gestó esta reforma en nuestro país, las bases de la reforma del proceso penal, que va a estar a cargo de los ministros del Tribunal de Apelaciones del primer turno, doctor Reyes, doctor Agati. Doctor Reyes es el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, esta casa que nos está albergando en este momento. Seguidamente ya van a integrar la mesa jueces letrados de Montevideo y algunos del interior, planteando algunas partes del proceso. Hoy abordaremos la audiencia de formalización y medidas cautelares, y después otras medidas cautelares a última hora. A la tarde guiamos a los tribunales, después lo vamos a explicar, donde quedan los tribunales, ¿tá? A los efectos de presenciar audiencia. Mañana a la mañana continuamos en tribunales, en esa experiencia de oír y presenciar audiencia, y vamos a tener la oportunidad, a partir de un cambio menor de horario, de presenciar una audiencia de segunda instancia a cargo del Tribunal de los Doctores, que va a ser a las 13:30 horas. Y ahí, como va a ser en una sala grande que tenemos como un anfiteatro, vamos a tener esa posibilidad de presenciar una audiencia de la segunda instancia. A la tarde, mañana regresamos a la Asociación de Magistrados, vamos a dar las salidas alternativas, ¿sí? Y finalmente terminaremos con la etapa intermedia y juicio oral. Este es un poco el programa. Trataremos de brindarles todos los puntos que contengan esenciales esos grandes temas que convocamos, pero desde ya sepan que no vamos a tener el tiempo suficiente como para profundizarlo. La idea es, insisto, darles las generalidades de todos estos institutos que vamos a ir viendo, ¿sí? Bien, para mí es un honor nuevamente, y más honor es compartir esta mesa con los señores ministros del tribunal.
doctor Reyes, doctora Gatti, y bueno, precisamente le vamos a dar la palabra a la doctora Gatti, pero Jacinto tiene algo que decir. ¿Para qué tenemos micrófonos, Jacinto? Para que se escuche. Sí. Muchas gracias. Me gustaría, antes de todo, agradecer mucho. Tenemos todo el problema que han tenido, arreglar todo. Pero para nosotros es verdaderamente un honor. El observatorio de la mentalidad inquisitoria se ha empeñado mucho para invitar gente, profesores de toda la universidad. Han venido jueces, fiscales, abogados, guías, gente, todos profesores, gente que trabaja y que se interesa por el tema de la reforma. Entonces, nosotros tenemos conciencia, ahora que tenemos mucho que aprender, ustedes saben, nosotros vivimos un código inquisitorial desde 41, que era un código que se ha mirado al código rojo de 30, entonces, tenemos mucho problema, ¿no? Tenemos un país continental. Pero ustedes tienen mucho más adelante de que han hecho los otros. Ha hecho Chile, lo que ha hecho Paraguay, lo que ha hecho Nicaragua, Guatemala, México y todo más. Entonces, quizás fueron los últimos que han se equivocado con las cosas. con las cosas. Por eso todos tenemos mucho que aprender. Claro, evidentemente hemos venido para saber, para entender. Bueno, me gustaría decir, he dicho a Rosa María, a quien agradezco de corazón, que ya hemos pensado y vamos todos nosotros a preparar un libro porque vamos a hacer. Entonces ya hemos combinado todo, ya hemos dividido. Bueno, para nosotros sería mejor. Ustedes también podrían participar de este libro. Bueno, un libro sobre que hemos visto aquí, la reforma de Uruguay, pero para nosotros pensamos en la reforma brasileña. Entonces, un poco es lo que hemos aprendido aquí para hacer cambiar. Bueno, le mando los libros, ya ofrecerles un poco de la producción del observatorio de la mentalidad inquisitorial. Bueno, un solo, pero está ahí y vamos a un poco de la nuestra producción y venimos a bueno, yo quería solo pedir a mis compañeros de Brasil que bueno, hablar, que se nominasen y que se entiendan lo que viene. Con eso de todo lo de María, tenemos gente de todo el Brasil, nos conocemos, todos son amigos, pero gente que viene de todo el Brasil, que viene de distintas escuelas, donde nosotros no pensamos todos iguales, por supuesto que tenemos toda una formación distinta, pero hay por ahí un poco común. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a tomarnos un tiempito y le vamos a pedir a cada uno que se presente, así para nosotros va a ser muy saludable también conocerlos directamente. Buenos días, soy Giovanni, soy Curitiba, observador, também observador. É uma honra estar aqui. Bom dia, meu nome é Camille, eu também sou de Curitiba, sou professora em Curitiba e sou advogada. Buenos días, soy Rómulo Moreira, fiscal de Bahia. Olá, sou Lucas, de Bahia também, do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, advogado. Buenos dias, Claudiane Barros, de Belo Horizonte, sou professora da Universidade da PUC, Minas e advogada. Grandinete, do Rio de Janeiro, jubilado, de hoje, professor da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olá, buenos dias. Eu sou Alves Lopes. Eu sou em Brasília, do Rio Grande do Sul, estou jogando. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Yo soy Sabriano, fui letrado de Atlántida. Bom dia, meu nome é Bruno Souza, sou advogado ativa e bom dia a todos, Leonardo Guimarães, de Belo Horizonte, da PUC Minas e advogado também. Buenos dias, Leonardo Marinho, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E muitas graças. Bom dia, eu sou Marco Aurélio Nunes, presidente do Observatório de Computador de Fora e professor da Universidade Federal de Casa. Bom dia, me chamo Pedro Fernandes, sou advogado e professor de engenharia. Leonardo Costa de Paula, vice-presidente do Observatório do Rio de Janeiro, professor da SEMEC. Bom dia, Jefferson Augusto de Paula, Curitiba, advogado. Buenos días, yo soy Exxon, comisario de Policía Jubilado y profesor de la Universidad Católica de São Paulo. Bom dia, Leonardo Machado, comissário de polícia e professor de secretaria. Buenos dias, Antônio Vieira, de Bahia, pela Universidade Católica de Salvador de Bahia, e del advogado e do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Bom dia, eu sou Ana Cláudia de Belém do Pará, promotora de Justiça e professora de Direito Penal da Universidade Federal do Pará. Buenos dias, eu sou Gustavo Badaró, sou professor de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo e sou advogado que es un honor la invitación y poder estar con ustedes. Olá, bom dia. Meu nome é Guilherme Madeira, eu sou juiz em São Paulo e sou professor de processo penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Buenos dias, Renato Vilela, de Belo Horizonte, Minas Gerais, professor e advogado. Bom dia, eu sou Santiago, advogado e professor da PUC. Bom dia, sou psicólogo, advogado e Curitiba. Bom dia, eu sou Rodrigo Flaux, eu sou advogado em Curitiba. Bom dia, meu nome é Jéssica Freitas e eu sou advogada também de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom dia, Renato Vieira, sou do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e sou advogado em São Paulo. Bom dia, sou Vinícius Vasconcelos, sou de Porto Alegre, morei em São Paulo, aqui em Brasília, sou professor da Universidade Federal de Goiás. Bom dia a todos, meu nome é Bruno Elias, eu sou advogado em Curitiba e sou de processo penal. Bom dia a todos, eu sou Costa aqui em Uruguai, em Departamento de São José. Bom dia, sou Luiz Fernando Pereira Neto, da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul e alô. Bom dia, meu nome é Alexandre Pisoto, sou juiz do Estado de Goiás. Bom dia, meu nome é Uli, eu sou promotor de justiça fiscal, Salvador, da Bahia, professor da Universidade Federal da Bahia, de processo penal e também do Instituto Baiano de Direito Processual. Bom dia, meu nome é Thiago Minagê, sou advogado no Rio de Janeiro, eu sou do processo penal. Bom dia, meu nome é Martin Bert, eu sou advogado e professor em Cascavel, no Paraná. Bom dia, me chamo Luiz Fernando Soares e sou advogado em Cascavel, Paraná. Bom dia, Antônio Pedro Melchior, professor e advogado criminal no Rio de Janeiro. Bom dia, meu nome é Márcio, sou fiscal e sou organista do Estado Penal. Bom dia, me chamo Thiago, sou de Carazinho e sou advogado. Meu nome é Álvaro, Defesa Pública, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom dia, sou Carolina Lamazano, professora da Universidade Católica de Salvador e advogada. Bom
dias, sou do Escola PUC, sou do Instituto Baiano de Processo Penal e sou advogado. Bom dia, meu nome é Thaís de Carvalho, sou advogada da Bahia. Bom dia, Vinícius Diniz, professor da PUC Minas e professor federal. Bueno, buenos días. Creo que ya casi saludé casi personalmente a todos. Es un placer realmente estar aquí. Y la idea de mi exposición, que va a ser relativamente breve, la idea es transmitirles lo que fue, cómo se vivió el proceso de implementación de este código. Cómo llegamos desde el proyecto o las primeras ideas en relación a la necesidad de modificar el Código de Proceso Penal hasta la puesta en práctica. Yo voy a intentar hablar lentamente para que me puedan comprender. Tengo como defecto que hablo bastante rápido, así que por favor, si en algún momento me disparo, me hacen un gesto o lo que deseen, y cualquier pregunta, o algo que quieran señalar, siéntanse con total libertad, me interrumpen y lo dialogamos. La idea es que lo que les contemos pueda ser de utilidad para ustedes. Que la idea es que la información que se aporte pueda servirles a ustedes en este proceso que están trabajando. Lo que yo les voy a contar, lo que yo les voy a relatar, no es tanto desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista práctico, es decir, lo que pasó. Y la idea es tratar de transmitirles la realidad, por lo menos como yo la viví. Yo soy ministra de un tribunal de apelaciones penal, pero durante el año 2016 y hasta comienzos del 2017, creo, así hasta febrero, no, hasta noviembre del 2017, parte del 2016, estuve trabajando en el proceso de implementación de este código. Es decir, la Suprema Corte de Justicia creó un grupo coordinador para la implementación del código, integrado por distintos ámbitos del Poder Judicial, y a mí me tocó coordinar ese grupo. Por lo tanto, me tocó estar en el trabajo día a día de la puesta en práctica de este código dentro de esta comisión que asesoraba a la Corte. Obviamente luego era la Suprema Corte de Justicia la que tomaba las decisiones. Y desde esa visión es que les voy a transmitir lo que ha sido este proceso. Por lo menos voy a intentar transmitírselo. ¿Cómo llegamos a este nuevo código? Que ustedes saben, está vigente desde el 1 de noviembre de 2017, o sea, tiene un poco más de un año, apenas. Bien, nosotros teníamos hasta el 1 de noviembre de 2017 un código de proceso penal que había sido aprobado en el año 1980 y que preveía un sistema que en sus últimos tiempos podríamos considerar mixto, porque en definitiva el sistema acusatorio, en función de distintas reformas que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo, ya se había visto bastante, o en algún punto atenuado, pero que estaba basado sobre la figura de un juez inquisidor. Es decir, el juez era el que tenía a su cargo la investigación ante la ocurrencia de un hecho delictivo, un juez que podía intervenir incluso de oficio ante el conocimiento de cualquier hecho con apariencia delictiva, y ese mismo juez era el que investigaba, el que decidía el inicio del proceso, a requerimiento del Ministerio Público, de la Fiscalía, pero la Fiscalía actuaba sobre la prueba y sobre toda la investigación que había hecho el juez, en definitiva. Y ese mismo juez luego, como por arte de magia, se transformaba en el juez del plenario, donde allí debía garantizar la igualdad de partes, ¿verdad? Un rol bastante difícil de sostener y que terminaba de algún modo cercenando, limitando garantías para los imputados. En nuestro país, antes de la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal, era muy raro encontrar sentencias absolutorias. Esto puede ser explicado de dos maneras. Por un lado hay quienes dicen, bueno, sucedía que los jueces, y esto es parte de verdad, no lo voy a negar, en general para disponer un procesamiento, para disponer la suspensión de un imputado a juicio, lo hacen con plena prueba, por lo tanto luego es muy difícil rebatirlo, pero también, es sin duda una explicación, pero también otra es que en general es muy difícil controlar la regularidad de lo que uno mismo hace. Yo les confieso que en mi
años como jueza penal, solamente una vez absolví a alguien que yo misma había procesado. Es decir, lo procesé porque había elementos para procesar, pero luego no llegamos a tenerlos para condenar. Y eso me ocurrió una sola vez. Y creo que eso no habla de que fuéramos infalibles cuando procesábamos, sino que es muy difícil en general cuando uno procesa ya está convencido hacia dónde va ese caso, uno va direccionando la investigación. También, como defecto, nuestro sistema, que seguramente es lo que padecen en general los sistemas inquisitivos, es un sistema escrito, no transparente, sin publicidad, y un sistema lento, y además un sistema que preveía como única salida ante el conflicto que supone la comisión de un hecho ilícito el juicio. Es decir, no había otra alternativa. Ante un delito, la única opción era el proceso penal. En los hechos, porque la idea es contarles la realidad, sin estar regulado, se ejercía un cierto control de oportunidad, porque aún ante hechos delictivos, a veces los fiscales, cuando veían que el hecho no tenía mayor trascendencia, igual pedían un archivo, o por razones de política criminal, en hechos de muy poca trascendencia, a veces incluso hasta los jueces disponían no seguir adelante. Pero estas resoluciones, que podían ser muy razonables, en realidad carecían de un soporte. Vamos a ver luego que todos estos cambios, cómo ha cambiado todo esto con el nuevo Código Penal. Yo diría entonces que en el Uruguay había un consenso generalizado en cuanto a que el Código de 1980 tenía que ser cambiado. Posiblemente no estábamos de acuerdo en cómo había que cambiarlo, y seguramente al día de hoy tampoco estamos de acuerdo en cómo hubo que cambiarlo y cómo se cambió. Hay opiniones a favor y en contra de las soluciones concretas que se han adoptado, como sucede con una ley, como sucede generalmente con leyes de tanta trascendencia como es en este caso el Código de Proceso. Además, en Uruguay veníamos con algo que nos pesaba mucho a la hora de pensar en una reforma, y era que ya habíamos tenido una reforma del proceso penal en el año 1997, un código que fue aprobado, un código que se intentó implementar, un código en el que muchos que ya eran jueces en esa época preparamos, comenzamos capacitaciones, pero que por razones económicas, por razones presupuestarias, nunca fue puesto en práctica. Allí yo les señalo la ley 16.897 del año 97. Si quieren, yo esto lo dejo en la asociación, no van a encontrar nada relevante en el PowerPoint, solo algún punto o alguna ley que les puede servir de referencia, y por eso lo hice, simplemente para ayudarlos en eso. Ese código del año 97 nunca llegó a ponerse en práctica, era un código acusatorio al estilo de los sistemas más modernos, o como el que luego se implementó al día de hoy, pero traía reformas que eran un avance con relación al sistema anterior, y por razones presupuestarias, por falta de dinero para ponerlo en práctica, que fue lo que se alegó en su momento, se suspendió su vigencia hasta que se fue prorrogando la entrada en vigencia, hasta que en el año 2002 se suspendió definitivamente la vigencia de este código, y quedó claro que nunca iba a entrar. Ante este panorama, en el año 2005, a través de la ley del sistema de humanización del sistema carcelario, el Poder Ejecutivo convocó a una comisión que estaba integrada por los representantes de todas aquellas instituciones vinculadas al desarrollo de la justicia penal. Así participó el Poder Judicial, representantes de Fiscalía, la Universidad de la República, la Asociación de Magistrados, asociaciones de defensores, de fiscales, de funcionarios. Y hasta el Ministerio de Economía, que era quien después iba a tener que aprobar los recursos. Y esta comisión tenía por fin elaborar las bases de una futura reforma. Más allá del fracaso de la implementación del código anterior, quedó la idea de que efectivamente nuestro sistema procesal penal tenía que ser reformado. Nosotros teníamos un sistema, reitero, que era lento, poco transparente, un sistema además con un uso muy grande de la prisión preventiva como única medida cautelar, donde prácticamente la regla era la prisión preventiva y salió hasta la excepción durante el proceso, es decir, un sistema procesal que no se adecuaba a los parámetros que el Pacto de San José de Costa Rica nos impone, ¿verdad? Y por lo tanto teníamos la necesidad
sentía sin duda la necesidad de que la reforma debía ser. Bien, esta comisión debía entonces establecer las bases para una futura reforma, y afortunadamente la comisión, que trabajó durante mucho tiempo, más de 2 años, si no recuerdo mal, hizo más que las bases, y elaboró un proyecto de código completo, que fue presentado al Parlamento y fue aprobado en el año 2014, a través de la ley 19.293. Este código, aprobado en el año 2014, tenía prevista su entrada en vigencia original para el 16 de julio de 2016. Ese código es, diríamos, la base de lo que rige hoy, pero solo la base. Porque en realidad, desde su aprobación hasta la entrada en vigencia definitiva, se sucedieron numerosos cambios que hicieron que las estructuras procesales previstas originalmente en el nuevo Código de Proceso Penal no sean las que fueron en definitiva consagradas. Entonces, todos los sistemas, en general cuando uno habla con colegas o analiza los procesos de reforma en otros países, se suele ver que después de la aprobación del nuevo sistema procesal suelen sucederse reformas de ajuste, incluso antes de la entrada en vigencia. Yo no sé si tendremos el récord Guinness en esto, pero debemos estar muy cerca, porque ustedes pueden ver allí todas las normas que se aprobaron, y salvo la última, la 19.653, todas las demás fueron aprobadas prácticamente antes de la entrada en vigencia. Miren las fechas, es decir, el código entró a regir el 1 de noviembre, y la última ley aprobada es la ley 19.547, e incluso su entrada en vigencia fue posterior al 1 de noviembre, o sea que fue un proceso plagado de suspenso. No sabíamos, o sospechábamos porque estaba en el Parlamento, suponíamos que se iba a aprobar, pero no estaba definido finalmente cuál iba a ser el texto que íbamos a empezar a aplicar el 1 de noviembre, y en algunos puntos que eran esenciales. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en realidad hubo cuestionamientos desde el punto de vista teórico, pero también en el proceso uruguayo, lamentablemente, tuvo mucha incidencia la cuestión presupuestaria. Es decir, el Estado uruguayo no contaba con recursos suficientes para implementar una reforma que partiera de un sistema totalmente nuevo. Es decir, la idea, uno mira lo que ha sido el proceso de reforma en Chile y ve que se han creado edificios, se crearon estructuras, se crearon nuevos cargos, se designaron nuevos jueces, que son los jueces de la reforma, que comenzaron desde cero, implementando nuevos códigos. Esto en Uruguay no se pudo hacer. Una reforma con recursos muy, muy, muy acotados. Y créanme que cuando digo muy acotados es exactamente eso, fueron muy pocos los recursos con los que se contaron. Por lo tanto, se debió trabajar con lo que había. Es decir, transformar los edificios que existían para generar salas de audiencias, que ustedes van a ver que son dignas pero modestas, la van a ver hoy en la tarde, suelen ser pequeñas. En Montevideo teníamos la suerte de contar con un edificio que era bastante nuevo y que podía adaptarse con relativa facilidad para generar los espacios que requiere un proceso de este tipo, es decir, un proceso oral y público que exige salas de audiencia. No sirve de nada establecer un proceso oral y público si luego los hechos impiden que el público acceda. Es decir, son reformas que quedan en el papel si no creamos la infraestructura. Bueno, la infraestructura ha sido bastante limitada. En el interior del país, en general, hubo que trabajar con lo que había, sacando Maldonado, que tiene un edificio nuevo, que ha sido creado pensando en las necesidades de este nuevo código. En el resto del país, los juzgados que ya tenían estructuras modestas debieron adaptarse como se pudo para generar las salas de audiencia que a veces tienen un espacio limitado para el público. Esto desde ya, para que no esperen a nivel edificio y a nivel de infraestructura material grandes soluciones. No las hubo y creemos que por el tiempo tampoco las va a haber, porque realmente los recursos no eran suficientes a esos efectos.
Yo les decía además que fue un código que entró a regir con... un código que entró a regir con suspenso, ¿verdad? Porque hasta último momento no sabíamos cuál iba a ser el sistema que se iba a aprobar. ¿Cómo nace todo esto? Nace de un primer proyecto elaborado por esta comisión que preveía un sistema de tipo acusatorio, donde el fiscal era quien tenía a su cargo la investigación en materia de delitos, y que preveía dos estructuras procesales básicas, es decir, ante un delito, las opciones con las que contaba la Fiscalía eran ejercer el principio de oportunidad, si entendía que no había mérito para ir a un proceso, o ir a un proceso penal, que podía ser un juicio ordinario o un proceso extraordinario. Yo no voy a entrar en detalle porque este no es el sistema que se aprobó. Sí señalarles que este proyecto original de código había tomado como base las estructuras de nuestro proceso civil, que es el Código General del Proceso. No sé si ustedes saben, seguramente sí, son todos profesores de procesal. Uruguay fue al contrario de lo que ha sido en general la línea que siguieron todos los países de la región, que modificaron primero su sistema procesal penal y luego el sistema procesal civil. En general están todos embarcados ahora en cambiar los sistemas procesales civiles. Uruguay cambió su sistema procesal civil en el año 1989 a través del Código General del Proceso, que estableció un proceso por audiencias, es decir, un proceso que llevaba parte escrita y parte orales realizadas en audiencias públicas, ¿verdad? Y este código tuvo una muy fuerte influencia en el primer diseño del Código de Proceso Penal, al punto que se usaron hasta los mismos términos, es decir, proceso ordinario, proceso extraordinario, teníamos la audiencia preliminar, que era donde se discutían las eventuales, la formalización, el inicio del proceso, las eventuales medidas cautelares que se adoptaban, y el proceso podía terminar en las 48 horas, acusándose allí mismo el juez que realizaba la audiencia preliminar. Si el caso era simple, podía terminarse con la prueba en ese momento. Estas estructuras, además, que tomaban un poco de imagen y semejanza al Código General del Proceso, determinaron que si bien era un código acusatorio, el rol del juez mantenía bastantes resquicios, bastantes restos de sistema inquisitivo. ¿Por qué? Porque en el Código General del Proceso, el juez tiene la obligación de buscar la verdad material. El juez puede disponer pruebas de oficio. Entonces, de algún modo, este rol del juez, por supuesto, bajado a un sistema acusatorio, pero en algunos puntos se trasladó a ese proyecto original del Código de Proceso Penal, que reitero, no es el que está vigente. Los medios de prueba, cuando fueron regulados, muchos de ellos fueron tomados textualmente del proceso civil. Y también acá al juez le quedaron algunas potestades que no son 100% compatibles con las que debiera tener en un sistema acusatorio. Por ejemplo, en materia de prueba pericial, este es un punto que se discutió muchísimo, se preveía al perito como auxiliares del juez, cosa que en un sistema acusatorio no es lo adecuado, no parece ser lo adecuado. En fin, esto luego se trató de corregir en este proceso desde el año 2014, digamos 2015, que se comenzó seriamente a pensar en la implementación, hasta la puesta en vigencia con las nuevas estructuras. Pero aún al día de hoy quedan algunos resquicios, ¿verdad?, que se trasladaron desde el CGP, Código General del Proceso Civil, al proceso penal, y que nos llevan a veces a tener que interpretar, a ver, en consonancia con los principios que el mismo código prevé, para ubicarnos en qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debieron hacer. Pues bien, ¿qué fue lo que se aprobó? ¿Qué fue lo que entró en vigencia? Que en definitiva, supongo que es lo que a ustedes les importa. Bueno, en el medio de este proceso, en el año 2016, se presenta un proyecto de ley. No se
fundamentó así en el Parlamento, pero quizás, y esta es una opinión muy personal, influido por la necesidad de recursos, un nuevo proceso que cambiaba la estructura que se había previsto del juicio y que además tenía otro elemento muy importante. Con el código originalmente aprobado, nosotros no teníamos establecidas las figuras de juez de garantía y juez de juicio, como existen otros sistemas que tienen un doble grupo de jueces, en general el juez de garantía, que entiende en las etapas previas al juicio, y luego los jueces de juicio, que habitualmente son tribunales colegiados, o muchas veces son tribunales colegiados. En el sistema que había sido aprobado, se preveía que siempre intervenía un juez, el juez con competencia en materia penal, pero en caso de que ese juez en la audiencia preliminar dispusiera la prisión preventiva del imputado, ese juez, si se iba a ir por la vía del proceso ordinario, ese juez quedaba impedido de seguir actuando en el juicio. Con lo cual se garantizaba de algún modo, y para algún caso, no para todos, la imparcialidad de ese juzgador, es decir, la imparcialidad desde el punto de vista objetivo con relación a lo que era el objeto del proceso. Ese juez no iba a estar contaminado con ningún elemento de la investigación ni con la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, en el año 2016, esto significaba además la creación de más cargos de jueces en las estimaciones de la Corte, y esto seguramente fue una alarma y uno de los fundamentos que llevó a que esta solución se dejara de lado, acompañada además de una modificación a las estructuras procesales, que nos llevan en definitiva a la ley 19.436, que da forma a la estructura básica de lo que es el proceso en definitiva en vigencia. ¿Qué es lo que establece? ¿Cómo está establecido este proceso? Bueno, es un sistema de tipo acusatorio, proceso público, oral, público y contradictorio, donde se prevé una amplia participación de la defensa desde el primer momento del inicio de la investigación que es de tipo administrativo, a cargo de la Fiscalía, es una investigación desformalizada, no se hace a través de expediente, y un proceso en el que se le da mayor participación a las víctimas del delito, sin atribuirle la calidad de parte. Es decir, las víctimas en el sistema uruguayo no asumen la calidad de querellantes, sino que su rol va a ser el de tercero coadyuvante. Tienen un rol bastante más limitado por votar. Se redefinen además, en función del nuevo proceso, los roles de las partes. Yo no voy a ingresar a los roles específicos, porque el doctor Reyes justamente les va a hablar de eso, simplemente señalar que se separa claramente el rol de investigar y acusar del rol de juzgar, que queda en manos de los jueces. Es decir, el rol de los jueces solamente va a ser el de juzgar y no el de investigar, con una pequeña gran salvedad. Y es que hace 2 meses el Parlamento aprobó una última modificación del código y le dio a los jueces de juicio la posibilidad de dictar medidas para mejor proveer. Por lo tanto, al final del proceso, lo que se negó durante todo el proceso, se le da a los jueces la potestad de disponer estas pruebas. Esto, todos los procesos de reforma se ven muy impactados por lo que es el peso de la opinión pública. En Uruguay esto no fue diferente. La realidad de todo este proceso es que los primeros, diría, 2 o 3 meses de vigencia de la reforma fueron bastante caóticos, fueron difíciles. Es decir, acá el planteo original, y quiero tratar de ser objetiva, por lo menos desde mi punto de vista, se pensaba que, porque así se había señalado, que la Fiscalía estaba absolutamente pronta para comenzar a implementar este código y que iba a poder hacerlo a través de sistemas interconectados con el Poder Judicial. La realidad demostró que esto no era así. Los primeros meses la Fiscalía se vio desbordada y la respuesta que se dio ante la ocurrencia de delitos fue muy baja, muy pobre, una muy mala respuesta.
Por otro lado, el número de casos de delitos denunciados según el Ministerio del Interior se disparó en el mismo momento, por lo tanto, a nivel político y a nivel prensa, se le atribuyó al código el hecho de que los delitos aumentaran, y por lo tanto esto generó toda una sensación de inseguridad muy grande en la población, y esto hizo que el Parlamento tuviera que buscar alguna respuesta. Más algún caso concreto donde las soluciones, según la prensa las transmitió, generaron impacto en la opinión pública, y esto llevó a una serie de reformas que incidieron en el tema de medidas cautelares y concretamente prisión preventiva, para que aumentar las hipótesis en las que la misma era aplicable, lo van a ver seguramente en un rato, y también estas potestades probatorias al juez, es decir, comenzó la nostalgia de que con los jueces esto no nos pasaba, si el juez hubiera podido diligenciar prueba, fulano de tal, que era un homicida, no hubiera quedado en libertad. Es un caso bastante polémico que, si bien no está en las actas del Parlamento, es claro que sobrevolaba la intención de esta ley. En fin, hemos tenido idas y vueltas en este tema. ¿Cuál es la estructura o qué es lo que tenemos como sistema al día de hoy? Ante la ocurrencia de un hecho delictivo, no tenemos ya solamente como salida el juicio, como era originalmente, o el juicio y eventualmente la aplicación del principio de oportunidad, sino que en el transcurso de la implementación se aprobaron, afortunadamente, los medios alternativos. Es así que tenemos hoy, ante un hecho delictivo, distintas salidas que se pueden ir adoptando a lo largo del tiempo en función del avance de la investigación. Y por lo tanto, podemos optar entre un juicio, que puede ser un proceso ordinario, con el juicio oral y público, donde la prueba se va a diligenciar en la audiencia, o un proceso abreviado, donde para delitos cuya pena no supere los 6 años, la Fiscalía puede acordar con el imputado y su defensor. Si el imputado acepta la responsabilidad de los hechos, puede acordar la pena a aplicarse y puede incluso aplicar, según el tipo de delito, en algunos sí, en otros no, una reducción de pena hasta de 1/3. En este caso, entonces, si bien la Fiscalía tiene que contar con antecedentes de su investigación, no se va a diligenciar prueba, y lo que va a hacer el juez, que va a tener que dictar sentencia, va a ser controlar, de algún modo, controlar que se cumpla la regularidad normal y que haya habido efectivamente consentimiento, ¿verdad?, para que el imputado haya llegado a esta solución. Como medios alternativos, seguramente los van a ver, se los van a mencionar con mayor detalle, tenemos los acuerdos preparatorios, suspensión condicional del proceso y mediación extraprocesal. Me estoy quedando sin tiempo, así que como una breve sinopsis de lo que van a ver como juicio, en caso del proceso ordinario, vamos a tener una primera etapa de investigación. Ante la ocurrencia de un hecho delictivo, la policía le va a dar cuenta al Ministerio Público. El fiscal competente va a revisar los actos de investigación que entienda del caso, y cuando entienda que tiene elementos suficientes como para iniciar un proceso y eventualmente solicitar medidas cautelares, solicitará que se realice la audiencia de formalización, en la cual será la imputación de cargos, se le informará al imputado que está siendo investigado, y en esa audiencia además, si está detenido, se controlará la regularidad de esa detención, y además se podrán adoptar medidas cautelares, que podrá ser la prisión preventiva, pero no necesariamente, porque este código finalmente, ahora un poco desdibujado por esta ley de último momento, pero en definitiva, lo que plasmó es la prisión preventiva con excepción, ¿no? Antes lo decía con mayor claridad, es decir, el código en su versión 1 de noviembre decía que en ningún caso será de aplicación preceptiva, esto ahora se quitó, pero creo que la interpretación nos permite decir que sigue siendo de aplicación no preceptiva. En caso, una vez formalizado, le corre un plazo al Ministerio Público, que puede continuar investigando hasta formular su acusación. Llegamos a lo que llamamos la etapa intermedia, donde formulará su acusación por escrito, o sea que, como ven, no todo es oral, hay actos escritos y actos de trascendencia. La acusación y contestación se realizan por escrito, luego se convoca a una audiencia de control de acusación, y pasado este filtro,
se realiza en esta audiencia de control de acusación. Lo que se hace es controlar la regularidad formal de la acusación y disponer, sanear los vicios formales que pudieran existir y disponer los medios de prueba que se van a utilizar en el juicio. Y luego la audiencia de juicio oral. ¿Y quién va a hacer cada cosa? Yo les decía hoy que en el sistema originalmente planeado, el juez que disponía la prisión preventiva debía inhibirse de seguir actuando. Cuando se modifica en el año 2016 el código, seguramente alertados por el costo que esto suponía, se suprime esta posibilidad y queda planteado como solución que no iba a haber más jueces desdoblados en dos roles. Iba a haber solamente el juez de juicio, que iba a intervenir desde el primer momento hasta el último, y en base a un criterio de prevención. Por lo tanto, ante la primera actuación ya quedaba ese juez con competencia para todo el caso. Con lo cual perdíamos esta garantía de imparcialidad con relación al objeto del proceso. Realmente fue una lucha poder lograr convencer al Poder Legislativo, en algún punto también a la Corte, que se veía sobrepasada por los tiempos, porque ya no había más recursos y ya no había tiempo para grandes cambios, de que debía modificarse esa solución. Y finalmente, la Corte al final, por el mes de agosto, septiembre, si no recuerdo mal, del año 2017, impulsó, se convenció de que era necesario, logró reorganizar los recursos con los que disponía y pidió al Parlamento que considerara la posibilidad de establecer el sistema de doble juez. Y cuando hablamos del sistema de doble juez acá en Uruguay, es porque hablamos de los mismos jueces que se desdoblan en dos funciones. Por lo tanto, vamos a tener que los jueces penales van a actuar en algunos casos como jueces de garantía y el mismo juez, en otro caso, va a actuar como juez de juicio unipersonal. No tenemos la figura juez de garantía y juez de juicio. El juez de juicio va a ser uno, son tribunales unipersonales en primera instancia. En Montevideo tenemos 16 jueces que están trabajando en el nuevo Código de Proceso Penal y otros jueces que han quedado trabajando con los casos que quedaron del Código Viejo que se siguen tramitando por el Código Viejo. Y estos 16 jueces reparten su tiempo en semanas en las que les toca actuar como jueces de garantía y semanas en las que les toca actuar como jueces de juicio y quedan inhibidos de actuar en el juicio toda vez que actuaron como jueces de garantía. En el interior, esto obligó a que la Corte redistribuyera los cargos que tenía, transformara juzgados y adaptara como pudo las oficinas para hacer que por lo menos hubiera en cada lugar donde había con jueces penales dos, de modo que cuando uno actúa como juez de garantía, el otro actúa como juez de juicio. Ahora estamos, esto no es tan fácil porque a veces los dos jueces les toca actuar como jueces de garantía y es un problema para ver quién sustituye a quién. Nosotros no hemos llegado todavía a sistemas más, sería más modernos, pero que manejan otro tipo de recursos, que es el sistema de pool de jueces, donde de manera regional se asignan jueces para actuar en juicio como jueces de garantía. Nosotros nos tenemos radicados en determinados lugares y asumen competencia desde el punto de vista territorial. Por ahora, de todas maneras, el sistema está funcionando. Decíamos, y me va quedando poco tiempo, así que algunos de los grandes cambios, en Uruguay intentamos trasladar algunas de las soluciones mirando las experiencias que se habían dado en el exterior, sobre todo las enseñanzas del profesor Binder de Argentina, que suele decir que al comienzo de una reforma lo que se plantea es un duelo de prácticas, donde las viejas prácticas luchan por imponerse nuevamente ante las nuevas regulaciones. En realidad yo acá quiero quebrar una lanza por mis colegas los jueces de primera instancia, que son en realidad los que están llevando adelante esta reforma, porque en segunda instancia ya no llega todo bastante ya hecho, y realmente han hecho un cambio sustancial. Son los mismos jueces que hasta el 1 de noviembre eran jueces un sistema inquisitivo, que estaban acostumbrados a trabajar con la policía, en estar desde el día 1 en la investigación, y lograron realmente de una manera fantástica redescubrirse como jueces del sistema acusatorio. Seguramente nos faltan mejoras en materia de litigación, en el uso de prácticas orales, obviamente eso es seguro que nos falta, pero sí han logrado hacer ese clic, ese gran cambio en su cabeza, que era uno de los puntos que generaba a veces miedos. Siempre se decía, los jueces van a ser los más resistentes al cambio, porque son los que pierden su poder.
Y ustedes lo van a hablar con ellos, seguramente. Yo creo que eso no ha sido así, al contrario, creo que la gran mayoría ha logrado entender e interpretar este rol sin mayores problemas. Entonces, aquí teníamos claro que el duelo de prácticas iba a ser importante, y eso tiene que ver también con cómo, porque no, el cambio no es solamente a nivel procesal, el cambio es también cómo cambiamos la visión del proceso. En el proceso anterior, nosotros trabajábamos para un expediente escrito, donde un receptor, en un box pequeño, iba tomando declaración a cada testigo, a cada imputado, para trasladarle un acta. Lo que el juez miraba era el acta. El juez estaba atendiendo muchos casos a la vez y generalmente no estaba presente, no podía estar presente en toda la investigación y en todo el juicio. Veía lo que estaba tomado en el acta. Ahora estamos hablando de un proceso oral y público, donde lo que importa es el desarrollo de la audiencia, donde los actos más importantes del proceso se van a desarrollar en la audiencia. Y esto significaba, primero, olvidarnos del expediente, dedicar los jueces a la tarea estrictamente jurisdiccional y desligarlos de la función administrativa, y también tener sistemas de registro adecuados. ¿Qué se pudo lograr? Bueno, en Montevideo lo van a ver. Se pudo lograr una oficina penal centralizada, que llamamos OPEC, que dejó la estructura del viejo juzgado, donde el juez era el jefe de la oficina y dirigía en última instancia, porque había actuarias, pero en última instancia tenía la última palabra en materia administrativa. Los jueces deberían estar desligados, por lo menos en esta oficina, de la función administrativa, que está delegada en una directora, la doctora Tania Pérez, es la que está dedicada a esa tarea administrativa, y sistemas de gestión donde lo que se registre es lo que sucede en la audiencia. No trabajar para el acta, sino trabajar realmente en la oralidad, ¿verdad? Olvidar, porque el Código General del Proceso algo nos enseñó es que es muy fácil transformar una audiencia oral en un acto escrito si trabajamos por un acta. Y eso fue lo que nos pasó en civil. Y la idea es no trasladar eso a civil. Hoy por hoy las audiencias están registradas en un sistema de audio que fue implementado por el Poder Judicial. Se está tratando de implementar, hay una prueba piloto que seguramente van a ver, que es el sistema de registro por videoafirmación, y que esperemos tener en poco tiempo. Creo pasada el tiempo, así que paro aquí, perdón, es que realmente es un tema que me apasiona. Así que les pido disculpas y quedo a la orden para cualquier consulta. Gracias. Gracias, doctora. En todo caso, dejamos una ronda de preguntas para después que el doctor Reyes haga su exposición, porque conjugamos la exposición de ambos en un mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, a continuación, el doctor Reyes. Sí, ahí bueno, no, mientras para ir a la parte técnica, yo que personalmente, en nombre de la Asociación Magistral, le quería agradecer que estén aquí, señalar el honor que significa que desde Brasil, la isla inquisitiva, vengan a ver lo acusatorio de Uruguay, es algo que nos pone un gran aprieto, ¿no? Y que todavía encima nos anuncie que van a hacer un libro con lo que ven acá, nos obliga a superarnos y nos pone en un gran compromiso, pero a su vez es un gran, lindo desafío. Siempre Winter, cuando anda en la vuelta y en la corta, cuando está hermano, bueno, dice, sí, falta Brasil, pero estamos trabajando. Hay un movimiento, se ve mucho más fuerte que yo imaginaba, porque ustedes están acá, porque supongo que tienen esa misma inquietud de llevar el acusatorio a otro país. Donde confieso que muchas cosas del sistema, por lo que se ve o por lo que uno a veces durante el ejercicio de la magistratura ha conocido, nos generan, digamos, alguna sorpresa, ¿sí? Porque en algunos aspectos parecen tener avances en cuanto a la visión, a la oralidad, pero es muy distinto, creo, en general, a lo nuestro. Y una preocupación, pero también tiene el sistema por la transparencia, la publicidad, no sé si es una cosa de galerismo, ¿sí? Pero bueno, cosas que tienen, digamos, bastante que ver con el acusatorio. Pero vamos entonces a presentar de lo nuestro. Yo tenía
Yo tenía, esta la agregué ahora porque, para complementar algunas cuestiones que señalaba Graciela, les cuento que somos los dos, somos compañeros del tribunal, integramos el tribunal que van a ver actuando, espero que vienen el viernes, y también integramos una comisión directiva de la Sociedad de Magistrados hace mucho tiempo, cuando se planteó el inicio del proceso de reforma. Y a mí me gusta siempre el análisis del contexto, porque me parece que a ustedes además les puede ser de utilidad. El contexto, digo, cómo se produce una reforma en un país determinado. En el nuestro es realmente un milagro que se haya producido una reforma como la que está ahora, más allá, digamos, de los, lo que le llaman algunos el Frankenstein que quedó, porque hubo muchas enmiendas de último momento. ¿Qué es lo que sucedió? Esto no es casual, esto tiene una explicación. La ley que decía Graciela, que había aprobado una reforma que nunca entró en vigencia y que era muy tímidamente aplicatoria, en realidad era, de alguna manera, en esa ley lo que se hacía era establecer o cristalizar, es una cuestión de uruguaya también, las prácticas, convertirlas en normas, es decir, los desvíos, a veces desvíos para bien, muchas veces no para bien, legalizarlas. Entonces, eso fue básicamente esa ley, pero tenía, como dice Graciela, aspectos positivos, realmente sí era mejor que lo que había antes, y lo que se dijo, entre las cosas que se dijo, no fue solamente el tema económico, sino que se dijo, los jueces no quieren estar mejor. Es decir, nos pusieron en esa época, digamos, como en el papel de resistentes a la reforma. Y es un papel que, digamos, no era de todo descabellado, es decir, con, digamos, las prácticas inquisitivas se hace difícil que los jueces, es decir, la corporación judicial, acepte de un día para el otro un cambio tan drástico, ¿no? Es decir, porque uno se siente, digamos, inseguro, es decir, ¿por qué voy a cambiar? Se hablaba de que el juez perdía poder, incluso ahora se está diciendo, por algunos que antes estaban de acuerdo con la reforma, ahora el juez es el juez más débil que existe, o cosas así por el estilo, asumiendo o equiparando la debilidad o la fortaleza con los poderes de instrucción o de investigación de los delitos. Entonces, en ese momento había un señalamiento de la academia y del propio sistema político a los jueces en cuanto a que no querían la reforma, sin perjuicio, no lo decían en voz alta los jueces, no decían, lo decían en corrillos, y ahí, digamos, se produce, digamos, un tiempo de no iniciativas en ese sentido, pero siempre la academia diciendo que el sistema que teníamos es un desastre, que había que ir al acusatorio. En ese sentido, digamos, las instancias de ese tipo, la Facultad de Derecho, todos en esos ámbitos, siempre se le castigaba muy duramente al sistema vigente llamado mixto, pero en realidad inquisitivo, básicamente porque los hechos los construía el juez, no los inquisitivos normalmente, sin perjuicio de la participación auxiliar de los fiscales. ¿Qué ocurrió? Es decir, ¿cómo se modifica esto? ¿Qué pasó? Sin perjuicio que durante mucho tiempo los jueces, en el caso del sistema anterior, trataron de alguna manera dulcificar la prisión preventiva, como diría Dogaría. La prisión preventiva, el inquisitivo es todo. La pena, el anticipo de pena, y los jueces, había muchos delitos en nuestro sistema, muchos delitos que eran inescarcelables. Se imponía la prisión durante el proceso, pero además se exceptuaba o se prohibía la libertad provisional. Es decir, tenía que la persona que imputaba de determinados delitos, con un mínimo de más de 2 años, ya si se imputó un delito con ese mínimo de pena, debía permanecer preso hasta la condena firme. Eso realmente era terrible, eso llevó, como todos los países que tienen esa lógica, a un porcentaje altísimo de presos sin condena. Eso, digamos, sin perjuicio, como decía, que muchas veces los jueces trataban de alguna manera de atenuar con algunas con temas de plazo razonable, con decaimiento, el valecimiento de la prueba, de argumentos, digamos, para sortear en básicamente una norma constitucional, incluso que tradicionalmente se interpretó como obstativa de la libertad
está durante el proceso, etcétera, el famoso artículo 27. ¿Qué pasó? Que en un momento determinado intervino el sistema interamericano. ¿Y por qué? Porque, si no me acuerdo mal, que fue un caso que estaba la doctora Gatti en primera instancia, donde se terminó encarcelando a unos banqueros que estaban, digamos, presos en forma preventiva hace mucho tiempo. Hubo una denuncia de esta situación ante la comisión, no sé si ya, siempre me queda la duda si interviene la corte, pero la cuestión que la comisión nos mató, decía, a Uruguay le señaló todo lo que tenía y qué feo que era. Bueno, entonces ahí recién, con la incidencia de esa observación, de esas observaciones muy duras, ahí recién el sistema político despierta de aquel sueño que quedó del letargo, que quedó el fracaso de la ley atribuida, entre otras cosas, a la plata y también a los jueces, y se sancionó una ley que creó una comisión que ya mencionó ella, Graciela, en la cual yo intervine como representante de la Asociación de Magistrados, pero digamos, en esa comisión que se llevó a la ley 19.093, la idea que se tenía era de que el acusatorio era como el dispositivo civil. Y como nosotros tenemos el dispositivo civil, un dispositivo civil muy particular, porque tenemos el Código Modelo Iberoamericano, es el Código Civil, con jueces con facultades, inquisitivas, etc. Es decir, no percibíamos demasiado problema en adecuar ese modelo del proceso civil al proceso penal. Incluso esa fue una idea de un procesista de los codificadores del CPT uruguayo, del Código Modelo para Iberoamérica, como Jelsi Vidal. Es decir, él proponía hacer simplemente una cosa de gato pardo, de hacerlo lo que está en el CPT, hacerlo como el proceso penal, adecuándolo en los institutos, y con esa lógica y una parte, sobre todo la investigación preliminar, copiada del sistema chileno, se avanzó y se llegó finalmente a esa ley. Sin perjuicio, les comento que en esa comisión, como decía Graciela, estaba un representante del Ministerio de Economía, que era abogado, ¿no? Era abogado, pero representante del Ministerio de Economía, al que siempre le decíamos, ¿y cuánta plata va a dar para la reforma? ¿Qué es lo que piensa el Poder Ejecutivo? ¿Qué piensa el Ministerio de Economía? ¿Por qué él estaba ahí? Iba a todas las reuniones. Y él nos decía siempre, a mano le gustaba, no mucho sentido. Bueno, ustedes hagan el código y después lo posteamos, calculamos el costo de este hecho. En un momento determinado, la Asociación de Magistrados, hace poco me lo reprochaba Graciela, se retira de la comisión porque ve que en realidad no hay una voluntad política de aquel impulso con la comisión, las bases y atender las observaciones de la Comisión Interamericana, quedó poco, es decir, se veía en el horizonte poco y nada de que hubiera una voluntad de modificar el sistema, y entonces nos fuimos con un trabajo avanzado, pero en la línea esta, que después se continuó y se completó, de un acusatorio, digamos, al estilo o muy uruguayo, vamos a decirlo así, un acusatorio uruguayo. Ahí había representación del Instituto de Derecho Procesal, que es un actor importante en el proceso penal. El Código de 1980 de alguna manera tiene vinculación con el Instituto de Derecho Procesal, sin perjuicio que se hicieron algunas modificaciones. No lo dice mucho, pero estaba la autoría del instituto. ¿Y qué pasó? El instituto tenía sus representantes y el producto, ese producto que fue la 1993, pero tuvo un momento, durante un tiempo, que no, ese producto quedó, digamos, incluso el presidente de la comisión fallece, un querido jurista que estaba muy ilusionado y me decía, ahí saldrá la reforma. Eso no sabe usted. Y le decía, no, y ya estábamos todos convencidos que no salía nada, y bueno, se murió el proyecto, y se reflota por el sistema político a la par de que se designa un fiscal de corte que era juez, que era de los pocos jueces que tenía, digamos, la visión de que había que modificar el sistema. Les cuento que me faltó mencionar
en el papel de los jueces como sujeto de la reforma a la asociación que estamos acá. Porque cuando se formó la comisión, y por ley se designa que habrá representación en esa comisión de los jueces por la asociación de magistrados y de la Suprema Corte, la asociación de magistrados convocó a los jueces penales, éramos, no sé lo que vivían, creo que eran 10 o mucho, es decir, los interesados, entre los interesados estaba el fiscal, que luego actual fiscal general. Había realmente un poco de bastante indiferencia, pero igual no obstante la comisión directiva, que quedábamos con Graciela, impulsaba la reforma. Y eso trabajaba, en cambio, la Suprema Corte, los representantes que designó, estoy hablando de la Suprema Corte, que no es la integración actual, no querían la reforma. Absolutamente no la querían. Y a los delegados que designó, no le dio ninguna directiva. Los delegados pidieron esa directiva y de la Corte, pero trabajen, si nos vienen a pedir nosotros directivas, nosotros no, porque ustedes trabajan. Era una situación muy compleja, los delegados dejaron de participar, después se modifica la participación y entra como integrante representante de la Suprema Corte el actual ministro de la Suprema Corte de Chediac y, bueno, de alguna manera un poco alineado a la reforma. Pero digo, había lo que quiero señalar es que nosotros no tenemos Ministerio de Justicia, no tenemos una planificación del sistema de justicia. Tenemos la Suprema Corte autárquica ahí y en contra de la reforma. Entonces era bastante previsible y lógico que esta iniciativa, esta primera etapa de la reforma, fracasara. No obstante, el producto quedó, se retoma, se aprueba, se convierte en ley, y ahí empieza a verse, por parte de miradas especializadas en reforma, es decir, CEJA, básicamente, que ese producto en realidad no era lo que se había esparcido por la región, ¿no? Es decir, no era estrictamente adversarial, no era demasiado, digamos, con el tema de la oralidad. Tampoco la oralidad nosotros la entendíamos como lo practicábamos en el sistema civil, que era a medias. O sea, mucho acto escrito fue sustituyendo por desvíos a los actos realmente desde el punto de vista normativo eran orales. En fin, y empieza a pasar lo que dice Graciela, empieza en pleno, digamos, en un momento de aprobación, o luego de la aprobación de la ley, ¿no? Se empieza a señalar o ver esas necesidades de modificaciones que incluyen modificar estructuras, incluyen modificar muchas cosas, y al mismo tiempo, y ya incluso del primer producto, la resistencia del Instituto de Derecho Procesal. Por la identificación por el CGP, porque no tuvieron demasiada participación, por lo que sea, el Instituto de Derecho Procesal siempre fue muy crítico de la reforma, incluso, insisto, de la primera formulación. Cuando se hablaba, empezó a generarse aquello con el fiscal general, los fiscales en general van a tener demasiado poder, estaban de alguna manera con el prejuicio de que los jueces nos íbamos a dejar llevar por los pedidos fiscales, es decir, que iban a hacer amén, pues iban a hacer amén a todo lo que los fiscales plantearan, y de ese prejuicio, obviamente, había mucha suspicacia a todo lo que fuera poderes de la Fiscalía, en la investigación, y que hablar cuando se empezó a hablar de las instituciones generales, las instituciones generales, ¿no? Como independencia de los fiscales, todo eso que en realidad está, es el paquete, como decía alguien, ¿no? Es el paquete viene con todo eso. Nosotros no lo teníamos, el paquete. Hicimos algo muy a la uruguaya. Y entonces empezaron a producirse presiones sobre el Parlamento. El Parlamento avanzaba en un sentido y venía el lobby de, llamemos el instituto, y retrocedían en ese sentido. Así quedaron contradicciones, fue avanzando con esas dificultades y con mucha, digamos, mucha fuerza de todos lados, y además con también, de alguna manera natural, suspicacia, sospecha del Parlamento de que la Suprema Corte de Justicia, cuando pedía dinero, pedía mucho dinero para no aplicar el código.
Es decir, que otra vez los jueces resistiendo la reforma. No es que yo esté, digamos, confirmando esa sospecha, simplemente es el diagnóstico que hacía el sistema político, y de alguna manera por eso se terminó, digamos, poniendo en vigencia la reforma muy poco después de los ajustes, muchos de ellos importantes, con muchos ajustes que hubiera sido bueno que quedaron pendientes, y que algunos incluso se aprobaron o promulgaron luego de entrar en vigencia la matriz. O sea que fue el proceso accidentado de la reforma. Yo creo que debe ser el más accidentado de todos. Y como dice Graciela, la cantidad de leyes que modificaron el núcleo da cuenta claramente de ello. Pero digo, lo que no da cuenta las leyes es lo que le dije yo. La historia esta es, de alguna manera, los espacios, los vacíos que hay en cuanto a la política judicial en nuestro país fueron llenados o ignorados, o generaron inercias o movimientos bastante, digamos, caóticos, ¿no? Pero incluso Graciela participó en una comisión institucional, donde la Suprema Corte de Poder Judicial estaba representada por ella, y bueno, si había dificultades, en fin, en cuanto a que lo que la Corte quería, si la Corte además son 5, que no querían tanto. Fue complejo, ella lo tiene muy vívido. Bueno, y el sistema político en realidad termina aprobando una reforma de la cual en realidad sigo creyendo, no estaba demasiado convencida en el sentido demasiado que no la conocía demasiado. ¿Sí? Entendió, vamos a parar el fiscal, lo ponemos a investigar fiscal, y después lo ponemos a decidir que está bueno. Básicamente ellos lo entendieron. Vamos a que la prisión preventiva no sea la regla. Está bueno. Veníamos justamente con la observación. O sea, el índice de presos voluntarios por condena actualmente ya, como es lógico, se invirtió, así, prácticamente, era el 70% o 65% y ahora está al revés. Así. Hay más condenados en libertad. Y en definitiva, el otro aspecto, los jueces con la ley o con la reforma ya aprobada, el papel que ha tenido, y modestamente, la Asociación de Magistrados tuvo un rol importante, en el sentido de que ante una suerte, digamos, de dificultades en cuanto a capacitación, ante tanta reforma sobre la fecha, y con una feroz discusión sobre la inconstitucionalidad de la prisión preventiva, sin prueba rendida en sede judicial, es decir, solamente basada en la oralidad argumentativa y en el legajo de la Fiscalía. Eso generó una discusión tremenda, una discusión fuerte del Instituto de Derecho Procesal. En esta casa invitamos a gente de nivel, digamos, tratar de explicar cómo podía ser y explicar sobre todo a los que tenían resistencia. Hizo una seminario internacional donde estuvo Arellano, estuvo Cristian Riego, y gente que estaba objetando esa cuestión. Y después, algo que fue muy fructífero, creo que fue una visita de jueces rosarinos. Que tenían en común los jueces rosarinos con nosotros, que ellos también eran los mismos jueces inquisitivos que se pusieron a trabajar con el poder. Entonces, era la horma para nosotros. Ellos entonces vinieron acá, y fue como una especie de un exotán, digamos. Yo decía, miren que les va a cambiar la vida, para bien. Es decir, van a poder ser jueces, van a poder ir, no se preocupen. Ahora el tema, de Sabina también, el gran desafío, el gran problema, etc. Eso, perdón, me olvidé, los fiscales fueron grandes resistentes. Los fiscales, el gremio de los fiscales, mayoritariamente por supuesto, generó una resistencia importante al cambio. O sea que al final, aquello de aquellos años donde los jueces eran resistentes, no. O sea, a los jueces no nos pueden desarmar, al contrario, empujamos para que la reforma empezara a funcionar lo mejor posible, con actividades como las que señalé antes, y unas cuantas más. Pero digo simplemente como resumen para la importancia o el rol de cada, digamos, de uno de los sujetos, pero ya no del proceso, sino de la reforma. Creo que los operadores, en definitiva, son una clave importante. En el caso de nuestro país, no sé cómo estará, pero los amigos
significativa la presencia de ustedes aquí. Así que es promisorio. Bueno, ahora sí, complementario. Sí, esto, como lo decía García, es una guía, no dice muchas cosas. La cuestión de la ubicación institucional de la Fiscalía General del Ministerio Público, que creo que ustedes lo tienen así como acá, es decir, afuera de todo, autónomo, era un problema, fue un primer problema que se planteó, es decir, la Fiscalía o los fiscales en el régimen anterior eran una dependencia, dependían del Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Cultura. Digamos, era un papel, obviamente, el fiscal de corte, era un nexo, perdón, totalmente, no tenía, digamos, funcionalmente ninguna explicación, simplemente tenía que estar en algún lado, y se discutió sobre si podía tener un grado de autonomía a la manera de algunos entes o servicios descentralizados. En la Constitución se discutió eso, también mucho, al final se aceptó, y la Fiscalía ahora está, digamos, en una situación institucional aparte del Poder Ejecutivo, lo cual se entendía como algo necesario. Cuanto a los principios que rigen la Fiscalía, esta Fiscalía, la que digamos, funciona, empezó a funcionar con esta reforma, reubicación institucional y con el nuevo sistema, no tiene nada que ver, como decía antes, con los fiscales de antes. Los fiscales, en el sistema anterior, eran nuestros amigos. Ahora los fiscales dicen que los jueces que eran nuestros amigos, ahora nos rechazan las peticiones, hay reproches. Porque es cierto, es decir, era una cosa bastante, una mala práctica, pero era inevitable, porque era que los jueces y los fiscales conversaran los casos, ¿no? Pues instruía, después hacía todo lo detectivesco, digamos, iba a los lugares donde había un cadáver, con el forense, con el forense, con la policía llamada orden científica, antes de policía técnica, a cualquier hora que fuera, hacíamos cosas horribles. Y todavía había quienes decían que íbamos a parar el poder. Eso pasaron a los fiscales, pasó a los fiscales. En esa época, cuando lo hacíamos nosotros, después hacíamos los hechos y construíamos los hechos y le damos al fiscal, a ver, ¿me procesás a este? Sí, dale, te lo proceso. Y yo incluso le contaba, una vez que me pasó un caso que era con cierta complejidad, porque era un estafador, una personalidad psicópata que engañaba, extorsionaba, y yo que si lo agarran con un maletín lleno de facturas de teléfono, él llamaba a la prensa de todos lados del mundo y decía, te dan noticias de casos sonados, de resonancia internacional, y entonces pedía dinero. Y a la policía la tenía loco, enloqueció, y al cubano mío también lo había enloquecido. Y un día cae en un turno, porque lo estaba funcionando a alguien que debía dinero, a un prestamista, y yo hacía, ahora no salí más. Y me encuentro con que la fiscal, cuando le pasan las actas y demás, me dice, no lo veo muy claro. Y yo le empecé a decir, yo alegué por el procesamiento, y la fiscal me lo terminó pidiendo, pero me quedaba un poco raro, así, ¿no? Si no se lo pido, capaz que me pega. Por el entusiasmo que yo tenía porque ese tipo fuera preso, digo, obviamente no era acorde con la función jurisdiccional. Pero así funcionaba. Y bueno, cuando todo eso pasa a los fiscales y los fiscales tienen que hacer la recolección de la prueba y todo lo demás, el juez no pasaba aquello que pregonaban o presentían los académicos, que los jueces iban a hacer amén a todo lo que los fiscales saben. La cosa es, se hace lo que se va a hacer, pero en la perspectiva de los fiscales a veces es al contrario, es decir, se están matando, los jueces nos están matando. Por ejemplo, hay una cosa que nos recomendaron y lo aplicamos los vecinos, los rosarinos, que es pongan fijen la preventiva con plazo. ¿El plazo para qué? Para que la fiscalía le justifique la investigación, es decir, que precisa algo más de tiempo para la acusación, para armar la acusación.
teníamos también una discusión, una gran crítica, que el sistema no tenía un plazo para la acusación, que entonces podía estar investigando, se puede estar sujeto a una situación de acusación sin el DIE. Por lo del plazo, se acabó eso, en definitiva, cuando hay un plazo para la acción del día, realmente es para que se complete los elementos de prueba para la acusación. Ya el plazo en realidad que hoy tienen por incidencia del plazo judicial para acusar a los fiscales es muy corto, eso es demasiado corto, no se quejan de eso. O sea que no hubo ya, nosotros los traicionamos. Los jueces de primera instancia, digamos, aquellos fiscales con los cuales antes hacían el 2-1, ahora, digamos, le dan la espalda. O sea, los examinan con rigor, como corresponde en un proceso cualquiera, las peticiones y los planteos de los fiscales, y eso es algo que, insisto, no lo veía. Entonces, bueno, a eso se tranquilizó. Me faltan 5, ¿no? Bueno, después, este tema de la impresión preventiva, que insisto, fue una piedra angular en cuanto a la implementación, porque se llegó a plantear la inconstitucionalidad y se llegó a discutir en la Corte si era inconstitucional eso que decía antes, es decir, que en base nada más que a la investigación de la Fiscalía, si sin prueba judicial se pudiera preventivamente privar de libertad a alguien por un artículo de la Constitución que admite interpretaciones, etcétera, etcétera. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, fue el año pasado, creo, no sé, la Suprema Corte de Justicia, por voto de los 5 integrantes, dijo que eso era constitucional, sin perjuicio que hubo bloques de argumentos diferentes, y la argumentación, digamos, acorde con la filosofía del sistema, que es la realidad administrativa, el control horizontal, las partes en definitiva son las que pueden, mejor que nadie, llegar a la verdad, etcétera. Esa argumentación está nada más en la redacción de esa sentencia y no, creo que nada más. Pues hay otras argumentaciones que tienen ciertos resabios del sistema anterior. Pero bueno, ese tema se terminó el tema de que la acusación no tenía plazo, es decir, fuimos durante la implementación sorteando algunas de las grandes objeciones que venían de, sobre todo, la academia, y que además contagiaron de alguna manera el sistema político, como decía Graciela, con instituciones que vienen de otros sistemas. Las medidas para mejor proveer, en realidad había habido una iniciativa anterior que se pudo frenar durante el trámite parlamentario, anterior, digamos, a la entrada en vigencia. Y luego, como decía ella, por la opinión pública, por algunas situaciones, por la transmisión preventiva, como excepción, generó algunas sorpresas, bueno, sin decir, ¿no? Se vuelve a ese instituto que no tiene nada que ver. Piteo, los principios que rigen la actuación, pero rápidamente, buena fidelidad, el acceso al legajo, se discutía si la Fiscalía iba a tener las pruebas y la defensa no las iba a guardar, solucionamos, es absolutamente normal, ¿no? La defensa accede a las actuaciones de la Fiscalía, de la investigación de la Fiscalía, y si la Fiscalía dice que tiene un testigo es porque lo tiene, bueno, eso es una buena especialidad. La oralidad siempre apuntando a que toda la centralidad del debate va a ser institucional, la investigación es simplemente para armar el caso. El principio de oportunidad, que antes era ejercido de facto, no hago nada, y por teléfono, a veces no, nadie controlaba nada, ahora está arreglado, controlado. La lesividad, bueno, también eso es una cuestión que queda, digamos, vinculada, a veces los jueces hacen control de oportunidad por vía de la lesividad, pero bueno, la independencia, no obstante tener, digamos, la fiscalía, generar instrucciones, etcétera, no significa que en un caso concreto los fiscales sean presionados. Una de las objeciones que se hacía, bueno, y en el sistema anterior también se puede hacer, digo, el fiscal, el ministro de la Agricultura o alguien del Ejecutivo que llama por teléfono. Ahora las instituciones generales por lo menos se conocen y no tienen que ver con la decisión de casos concretos, sino con las líneas de persecución, ¿no? Es decir, darle prioridad a determinadas cosas. La carga de la prueba queda claramente establecida para el fiscal. El inicio, la abstención de investigar tiene cierto control, es decir, si un fiscal no quiere investigar un hecho o una denuncia, ¿no? O decide sacar una investigación, hay posibilidad de un control por parte del denunciante o la víctima que lo puede plantear ante un juez, y el juez se entiende que le asiste razón a la del denunciante, indicar, ordenar que intervenga otro.
eso, nada de eso existía antes, ¿no? Es decir, a los fiscales antes eran súper poderosos, no tenían ningún tipo de control. La formulación de los cargos, naturalmente, corresponde exclusivamente a los fiscales, a través de la imputación de las distintas etapas de las audiencias que señalaban, de la ciela, de formalización, en el juicio oral, etc. Bueno, el poder deber de solicitar medidas cautelares, ¿por qué digo poder deber? Porque en realidad con la reforma de último momento, después de la implementación, se obliga, la ley obliga a los fiscales a una suerte de transacción, porque venía la prisión preventiva preceptiva en determinados supuestos, y para que no fuera tan grosero, en realidad sí lo que se quedó la norma, una norma rara, porque los fiscales deben solicitar la prisión preventiva de tales supuestos, no quiere decir que el juez deba imponer una obligación legal para los fiscales. O sea que es un poder en ese sentido. Y también por el archivo temporal de la situación del proceso, es una facultad también de la fiscalía, ¿sí? La fiscalía Alejandro. Tenemos un actor que generalmente no se estudia mucho, pero que es clave, la policía. Y que hablar así, bueno, acá hay dos, había dos, ¿no? Interesantísimo tener comentar con ustedes. La policía uruguaya es la policía, digamos, de toda la vida, ubicación institucional, Ministerio del Interior, prestigio institucional, bueno, cuanto más acusatorio se pone la cosa, más prestigio adquiere la policía. Pero también durante el inquisitivo, no se olvida, la policía siempre, en general, en determinadas situaciones o contextos, tiene más simpatía que los jueces también, ¿no? Porque en definitiva, aquello de que los jueces no dejan hacer a la policía lo que la policía debería hacer y entonces se acaba el delito, entonces esas cuestiones pegan muy, muy rápido y muy fuerte en la opinión pública y naturalmente que hay una gran, un auge de los medios de comunicación en atención de los casos de criminales, y bueno, todo el tiempo sobre todo la televisión con eso, entonces ahora más, pero antes también, el tema de la policía tiene ese prestigio dado por los medios. La organización, bueno, es problemática, tiene una organización va y viene, es una organización nacional, con dirección nacional, jefaturas departamentales, una situación curiosa, entre comillas. Las jefaturas es el mando máximo de cada departamento, no tiene por qué estar a cargo de un policía, sin embargo, hoy por hoy creo que no hay ni un departamento que no esté a cargo de un policía. Es decir, era considerado tradicionalmente un cargo político, y actualmente estaban bajo supervisión que haya connotaciones o valoraciones políticas para la designación por policías o policías retirados. Las funciones tradicionales de la policía es prevenir y de investigar. Con el marco normativo que veníamos de una ley que se llama Código de Procedimiento Policial bastante avanzada, y que de alguna manera está de acuerdo confirmada en la regulación, es decir, nuestro código, como el código chileno, regula el trabajo de la policía, está por primera vez, en los códigos anteriores la policía no tenía esa atención, y pasó de ser auxiliar de juez a auxiliar de fiscal, para hacerlo corto, es decir, a veces, bueno, acá tenemos otra resistencia, naturalmente, ¿no? La policía ha habido resistencia, el primer día de vigencia del código ya había audio después de algún policía que decía que el fiscal decía que no tenía que investigar nada, que yo. Hace poco nos pasó al edificio de los tribunales que faltaba algo, no sé si hizo la denuncia por la secretaria, y en la policía le dijeron que no le dio mucha importancia a la denuncia, y decía, vio que hay un código nuevo, ¿no? A la secretaria no digo que, como diciendo, ¿qué quiere? Ahora no puedo hacer nada con este código. A la secretaria no da apelación penal. Lo dijo esa indignada. Entonces, si un policía le dijo eso, entonces muchos policías deben decir lo mismo. Y entonces genera en la opinión pública, un fastidio, una frustración, y bueno, el código nuevo, tenemos una policía científica que está muy bien preparada y concentrada, pues, con las limitaciones de los recursos, etc. Y bueno, para la investigación de calidad que exige un sistema como el acusatorio, no tenemos policía judicial, que tampoco parece que todo lo desideratum. Detectives estrictamente no hay, yo creo que se está buscando que haya detectives, es decir, personal policial dedicado a investigar, nada más. No que un día investigue y otro día salga a patrullar y los policías.
El imputado, bueno, el imputado ahora se lo trata, digamos, como sujeto, ¿no? Porque en el sistema anterior se trataba como objeto de prueba, básicamente. Era digamos, la fuente de prueba y casi siempre la fuente principal. Actualmente, el imputado tiene derecho a conocer la investigación desde su inicio, cosa que antes era una lucha, había avanzado, pero incluso hubo una modificación legislativa para que pudiera tener acceso desde el inicio, y la práctica la derogó, los hechos casi como que era según el paladar del juez. El derecho a provocar la formalización cuando de su investigación, cuando se entera que está siendo investigado el imputado, puede exigir que se formalice esa investigación, a guardar silencio y a no autoincriminarse, dirán, pero esto debió ser siempre así, bueno, sí, pero ahora pensé. El derecho a su integridad física, también antes debía ser así. El derecho a la defensa técnica en todas las etapas, creo que esta es la gran novedad, aunque hay alguna cuestión con la investigación policial, si puede o no puede, si el imputado declara no puede, voluntariamente, hay un intento de reforma de una norma que establece eso, que se retiró la modificación, fíjense, se retiró cuando en el Parlamento se agregó que siempre que esté presente la defensa. Si lo retiraron, es una mala señal, porque ahí hay una cuestión. El derecho fundamental, cambio, a enfrentar el proceso en libertad. Principio de inocencia en serio, si la prisión preventiva como excepción, más allá de las cuestiones, está, digamos, cambió absolutamente, e insisto con el plazo. Una cosa es prisión preventiva porque sin encarcelar el delito durante todo un proceso, y otra cosa es la prisión preventiva para que el fiscal haga su caso en 120 días. Estamos hablando de algo que tiene el mismo nombre, pero no se tiene absolutamente nada que ver. Y la exigencia de una fundamentación cautelar, los jueces la cumplen rigurosamente, que eso es el punto quizá más de más fricción. Pero si los fiscales también están, digamos, entrando en rodaje para que cumplir con esa exigencia. Y bueno, la defensa en el llamado sistema mixto era el defensor de sacar presos, que decíamos nosotros, que como la prisión preventiva era todo, el defensor, digamos, más prestigioso, que tenía más trabajo, es aquel que sacaba más presos y conseguía más libertades provisionales. Y era un margen medio bastante acotado, porque en definitiva, como los delitos de la mayoría eran inexcarcelables, era, digamos, poco el espacio de actuación. Y después, en el juicio propiamente, el defensor tenía casi toda la de perder, como si Graciela, quien era procesado, difícilmente resultara absuelto. O sea que, por más que argumentara, etcétera, el defensor no iba a poder revertir. Hay un fenómeno que creo que es interesante señalarlo. No sé ustedes cómo tienen organizada la defensa pública. Nosotros la defensa pública está con el nuevo sistema trabajando muy bien y le ha sacado mucha ventaja a la defensa privada. Los defensores de antes, los grandes defensores, incluso catedráticos, frente a un defensor público de repente muy joven, muy nuevo, están de ventaja. Porque antes, en las prácticas, claro, es decir, en la medida que en la fiscalía hay un primer filtro y los casos se atajan ahí, donde hay defensores públicos ya andan volando. Y los defensores privados hacen generalidades, como todas las cosas. El derecho a controvertir y aprobar e impugnar, que también lo tenía el sistema anterior, pero ahora en serio, a solicitar o a instar el sobreseimiento, y en definitiva se produce con este nuevo rol de la defensa, o la organización en general del proceso, y ya termine la igualdad sustancial de las partes, que es una garantía básica del debido proceso que antes no existía. Muchas gracias.